Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento circular uniforme. Somos el grupo 9, mi grupo está conformado por Ángela Sofía Suárez Ascuntar, Lenny Santiago Botina Benavides, Juan David Portilla Ramírez y mi persona, Dana Vanessa Nieto de la Portilla. Y bueno, comenzaré con un poco de teoría. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Bueno, es un movimiento en el que un objeto se mueve describiendo un círculo o una circunferencia. Siempre en su movimiento mantiene la misma rapidez. Esto quiere decir que la magnitud de su velocidad es constante. También hay que establecer un periodo y su frecuencia. Y bueno, el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Esto quiere decir que su aceleración tangencial y aceleración angular no existen. Lo que tiene es una aceleración normal. Y bueno, para entrar un poco en contexto, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, y aquí tenemos el problema. Lo voy a leer rápidamente. Problema número 1. La Tierra tiene 6.380 kilómetros de radio y un objeto en el Ecuador se mueve con una velocidad tangencial aproximada de 464 metros por segundo, que es lo que nos pide encontrar el periodo y la frecuencia de rotación de la Tierra. Y en el segundo podemos encontrar la aceleración radial. Lo primero que haremos será encontrar los datos. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos? Lo primero que nos dice el problema es el radio. El radio es igual a 6.380 kilómetros. También nos dice la velocidad tangencial en 464 metros por segundo. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? El periodo, la frecuencia y la aceleración radial. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Y bueno, empezaremos encontrando el periodo. En el caso de la Tierra, por la rotación sería de 24 horas, pero normalmente se especifica el periodo en segundos. Entonces lo vamos a convertir a segundos. Una hora es igual a 3.600 segundos. Entonces aplicamos la regla de 3. Sería 24 horas por 3.600 segundos sobre una hora. Cancelamos y esto nos da 86.400 segundos. Es entonces que nuestro periodo son 86.400 segundos. Bueno, ahora vamos a encontrar la frecuencia. La frecuencia la encontramos como 1 sobre t. Como ya encontramos t, pues pondremos 1 sobre 86.400 segundos. Y esta operación nos dará 1.16 por 10 a la menos 5 segundos menos 1. Y este segundos menos 1 también es representado como los hertz y se representa como hs. Entonces nuestra frecuencia es de 1.16 por 10 a la menos 5 hz. No me alcanzó, pero ahí se alcanza a ver. ¿Y qué es lo que nos falta encontrar? Nos falta encontrar la aceleración radial. Entonces, para encontrar la aceleración radial, vamos a aplicar su fórmula, que es velocidad tangencial a la 2 sobre radio. Entonces nuestra velocidad tangencial, que es 464, nuestro radio de 6.380, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, este es en metros por segundo y este es en kilómetros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Convertir este 6.380 kilómetros a metros. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Esto se le multiplica por 1000. Es entonces que nos da 6.380.000. Y esto, 464 metros por segundo, va a la 2. Al realizar esta operación en la calculadora nos va a dar un 0.034 metros por segundo al cuadrado. Entonces esta sería nuestra aceleración radial, 0.034 metros por segundo. Y ya, entonces la respuesta serían la frecuencia 1.16 por 10 elevado a la menos 5 Hz y el periodo en 86.400 segundos, la aceleración radial en 0.034 metros por segundo al cuadrado. Profesor, soy Juan David Portilla del grado 10.3 y hoy le vengo a hablar acerca de un problema del movimiento circular uniforme. El problema del movimiento circular uniforme dice lo siguiente.
Encuentra la velocidad angular y la velocidad lineal de un disco que posee un movimiento circular uniforme si su periodo es de 1.8 segundos y su radio de 80 centímetros. Para resolver el problema, primero sacamos los datos. Los datos son el tiempo, que es el periodo, equivale a 1.8 segundos, y el radio son 80 centímetros. Vamos a utilizar las siguientes fórmulas. La frecuencia es igual a 1 dividido entre tiempo. La velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. Y la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Para resolver el problema adecuadamente, tenemos que tener las medidas universales. Y el radio está en 80 centímetros y tiene que estar en metros. Y hacemos una conversión. Vamos a realizar la conversión. Los 80 centímetros los multiplicamos por el metro, que equivale a 100 centímetros. Cancelamos los centímetros y esta operación nos da 0.8 metros. Realizamos la operación de la frecuencia, que nos dice que 1 se lo divide entre el tiempo. Esto nos daría que la frecuencia es 1 dividido entre 1.8 segundos, y esto según la calculadora nos da 0.56 segundos a la menos 1. El siguiente paso es sacar la velocidad angular, que es 2 por pi por la frecuencia, que es 0.56 segundos a la menos 1. Resolviendo esto, nos da en la calculadora un resultado de 3.52 radianes sobre segundo. Y el último paso es resolver la velocidad lineal, que equivale a la velocidad angular por el radio. Y resolviendo esto, nos da un resultado de 3.52 por 0.8 equivale a 2.81 metros sobre segundo. En conclusión, la velocidad angular equivale a 3.52 radianes sobre segundo y la velocidad lineal equivale a 2.81 metros sobre segundo. Buenas noches, mi nombre es Santiago Botina y hoy voy a explicar cómo el movimiento circular uniforme hace referencia a mi vida cotidiana. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el movimiento circular uniforme tiene una velocidad constante, pero una dirección que cambia. Como podemos notar en esta luz, está en una dirección así, pero cuando hacemos un movimiento, su dirección va a cambiar, pero su velocidad siempre va a ser constante. En el segundo aspecto, tenemos que tener en cuenta que tenemos un eje de giro y un radio. En este ejemplo, mi eje de giro va a ser esta manzana y mi radio van a ser los rines. Al dar su vuelta completa, demostramos un movimiento circular uniforme. En mi segundo ejemplo, voy a demostrar mi movimiento circular uniforme con esta licuadora. Primero, sabemos que la velocidad siempre va a ser constante. En segundo lugar, nuestra dirección va a variar. Como miramos aquí, el dedo empieza así y va cambiando. En segunda parte, nuestro eje de giro va a ser este motor y nuestros radios van a ser las cuchillas, que al realizar este movimiento es un movimiento circular uniforme. Para finalizar, podemos sintetizar que un cuerpo realiza un movimiento circular uniforme cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. Podemos encontrar las siguientes ecuaciones del movimiento circular uniforme, donde encontramos la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular. Además, la naturaleza y nuestros día a día están llenos de ejemplos de movimiento circular uniforme. La propia Tierra es uno de ellos, ya que gira sobre su eje cada 24 horas, incluso los viejos tocadiscos o un ventilador.